bueno, quiero compartir contigo 3 cualidades que a vos y a mí nos tienen que caracterizar. Este mes de junio vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con la identidad y algo tremendo. Ya los estudios de célula están para los líderes de célula y esto tiene que ver con nuestra identidad. Hay que definir entonces identidad. El diccionario menciona algunas cosas y dice que identidad es un conjunto de rasgos que son propios de un individuo o de un grupo. Y estos rasgos le caracterizan a esa persona o le caracterizan a ese grupo en frente a los demás. Uno de repente dice, como dicen de vos y de mí, ellos son cristianos. Y bueno, ¿por qué? Porque deberían haber cosas que nos caracterizan. Hacemos diferente o hacemos de tal manera y bueno, eso nos caracteriza. O de repente hay rasgos que una persona tiene y uno dice, ese es el hijo de fulano, de fulana. ¿Por qué? Por su cara, por su forma de hablar, por su forma de mirar, quién sabe. Pero ¿saben qué? Mirando la Biblia, y vamos a mirar unos cuantos pasajes hoy. Hay un pasaje que quiero leer contigo que en estos días hacíamos en la Guía del Conquistador, que está en el libro de Oseas, capítulo 4, y de ahí queremos extraer 3 enseñanzas o 3 principios que tienen que ver con identidad. Dice la Biblia allí, Oseas 4:1, oíd palabra de ¿quién? De Jehová. Esa palabra es la que tenemos que escuchar siempre. Y le hablaba a los hijos del Señor. Porque Jehová contiende, o sea, entra en guerra, entra en conflicto con los moradores de la tierra. Y si la Biblia habla de esto, tenemos que decir, pero ¿por qué contiende Jehová con los moradores de la tierra? ¿Acaso Él no les ama? ¿Acaso Él no quiere el bien? ¿Acaso no desea que les vaya de la mejor manera? Pero acá la Biblia dice, palabra de Jehová, escuchen porque Él va a contender, Él contiende con los moradores de la tierra y da la explicación del por qué. Así como la Biblia dice que la maldición nunca vendrá sin causa, acá la Biblia dice el por qué Él va a contender con los moradores de la tierra y dice, porque no hay, ¿qué cosa? Verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Entonces, si la palabra dice que Él va a contender contra la gente porque no tiene esto, entonces quiere decir que en la identidad de hijo, hija de Dios, Él desea que estas cualidades vos y yo tengamos. Por eso miremos rápidamente lo primero que no había verdad. Y lo que Dios quiere que nosotros tengamos es verdad. Dios no quiere nada superficial, Dios no quiere mentiras, Dios no quiere apariencias, Dios quiere lo verdadero y la verdad es lo contrario justamente a cualquier tipo de falsedad. La Biblia dice que Él ama la verdad aún en lo íntimo, en lo secreto, donde muchas veces, bueno, Él ama la verdad y Él detesta la mentira. La verdad tiene que ver con todo aquello que Dios ha establecido, ha decretado, lo que Él hizo. Y para los que somos cristianos, hijos e hijas del Señor, la verdad no es algo, más bien es alguien, y ese alguien es Jesús. Porque su palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad, por eso tenemos que tener bien en claro que no se basa en sentimientos, sino en la palabra de Dios. Porque a veces nosotros reaccionamos en nuestra vida, en lo que hacemos por sentimientos. Y los sentimientos van dictando nuestro rumbo de vida, van dictando la manera en la cual vivimos. Y eso si vos y yo nos ponemos a analizar fríamente, realmente es peligroso. Porque muchas veces nuestros sentimientos pasan por filtros que no son puros, que no son verdaderos. Pasan por el filtro de una herida, pasan por el filtro de un prejuicio, pasan a veces por el filtro de experiencias buenas o malas que nos pudieron haber tocado vivir. Y por eso es importante que vos y yo tomemos la verdad, aquella que está en la palabra de Dios, porque es una verdad que no está movida por sentimientos. La honestidad por ello no debe, o la verdad no tiene que variar por las circunstancias externas que podemos vivir. Muchas veces vamos a ser tentados a eso. Y alguien podría decir, no, pero yo me sentí así, por eso hice esto. Bueno, pero si no es lo correcto, no es lo correcto, nos sintamos como nos sintamos en ese momento.
Lo verdadero, lo real es verdadero y real en las buenas y en las malas. Y eso vos y yo tenemos que tener presente. La Biblia dice en Isaías 29, miren varios versículos que la palabra del Señor nos habla, versículos 15 y 16. ¿Qué aflicción les espera a los que intentan esconder sus planes del Señor? A los que hacen sus malas acciones en la oscuridad. El Señor no puede ver, nos dicen. No sabe lo que está pasando. Y pregunta acá el profeta, ¿será posible que sean tan necios? Él es el alfarero y por cierto es mayor que ustedes el barro. ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que la creó, él no me hizo? ¿Alguna vez ha dicho una vasija al alfarero que me hizo es un tonto? No. ¿Cuántas veces uno no quiere lo verdadero, quiere lo escondido, quiere lo que no es real? Una cosa delante de la gente, otra cuando no le ve la gente. De hecho, la mayoría, si vamos a ponernos a mirar, el pecado que cometemos no lo hacemos delante de la gente. Uno se esconde, uno trata que no se le vea. Dios ama la verdad, ama la pureza, sea que nos vean o no. Y vos y yo podemos decir, Dios no me vio, Dios no se dio cuenta, así como decía esta gente. Pero eso es necedad, no es lo cierto, no es lo verdadero. Y yo tenemos que amar la verdad, sea en el lugar que sea. La Biblia dice en el Salmo 50, miren el Señor contendiendo, el Señor ahí poniendo los puntos sobre las íes, como dice algunos. Salmo 50, versículo 16 en adelante. Pero al malo dijo Dios. ¿Por qué? Porque era un momento donde había gente que hablaba fuerte, supuestamente que había que hacer esto, había que hacer de tal manera, pero era gente que no tenía de verdad al Señor en su corazón. Y ahí la Biblia dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. O sea, el Señor es claro, puede ser que vos y yo a veces sintamos o nos parezca que el Señor no ve, que suerte que no se dio cuenta, pero en realidad no es así. Él ama la verdad, ama lo verdadero. Él no ama a quienes aborrecen la corrección, a quienes echan a las espaldas la palabra, a quienes van a aquello que no tiene. No, Él es la verdad. Y hablando de la verdad, la palabra de Dios, que es la verdad, es clara. Nos dice que el que confiesa sus pecados, por más grandes que sean, ¿qué va a alcanzar? Dile al que está a tu lado, va a alcanzar misericordia, va a alcanzar perdón. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 28, versículo 13. Te doy estos pasajes para que vos puedas mirar en la palabra de Dios, anotarlos, tenerlos ahí, para que veas cómo Dios ama la verdad. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no. ¿Será que no estás prosperando en algún área porque hay pecado encubierto? Tal vez en tu matrimonio no prospera, la relación no avanza, tal vez en las finanzas, tal vez en los sentimientos, emociones. Vos no prosperás, no podés pensar bien, no podés. Acá la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará. Pero dice también, hay un punto y coma, y dice, más el que los confiesa. ¿Y qué más tiene que hacer? Se aparta. Que hay gente que, Señor, te pido perdón por mis pecados, pero después sale y vuelve a hacer. Acá la Biblia dice que el que confiesa y se aparta de esos pecados alcanza misericordia. Por eso a eso Dios quiere que nosotros vayamos, porque la verdad es que no hay nada oculto que va a quedar sin manifestarse. Tarde o temprano las cosas salen a la luz, tarde o temprano se ve
si hay cosas buenas o si hay cosas malas dentro nuestro. ¿Qué hay en nosotros? Eso se ve. La Biblia dice en Hebreos 4:13 que no hay nada, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar la cuenta. Eso dice Hebreos 4:13. Y qué importante que nosotros eso sepamos. Lo que muchos no saben es que los pecados ocultos son como una bomba de tiempo. Tarde o temprano eso va a explotar. La única forma de evitar que eso explote es desactivando esa bomba. ¿Y cómo desactivamos esa bomba? Confesando nuestros pecados delante del Señor, pidiéndole perdón, apartándonos de aquello que a Él no le agrada. Nadie sabe todas las cosas de los demás, de la persona que está a tu lado, enfrente o detrás. Podemos aparentar una cosa que no es la verdadera. Pero ¿saben qué? A Dios ninguno de nosotros puede engañar. Por eso cuando hay pecado, cuando hay cosas ahí en el oculto que no son verdaderas, que no le agradan al Señor, hay un estancamiento. Se para la cosa, para el crecimiento y muchas veces estamos ahí ya cerquita de una derrota. Por eso el Señor venía a contender con el pueblo. ¿Por qué? Porque no había verdad, había falsedad. Había mentira, había engaño. Qué importante, porque vos sabés exactamente si estás viviendo tu vida en la verdad delante de Cristo, conforme a lo que es su palabra. No vivas más una vida en falsedad. Al hombre, a la mujer, fácilmente se le puede engañar, pero a Dios no. A Dios no se le puede engañar. ¿Saben qué? David tuvo momentos donde ocultó cosas, donde guardó el pecado. Fíjense, un hombre tan tremendo como David guardó ciertos pecados. Pero lo cierto es que aquello que vos y yo sepultamos vivo, que guardamos ahí, nos empieza a hacer daño. Amargura, odio, rencor, ciertas mentiras, cosas que pudimos haber guardado ahí para que nadie, hasta a veces nos enorgullecemos. ¿Por qué? Porque pude tragar eso, tapar eso. Pero ¿qué pasa? Nos está afectando y lastimando acá por dentro. En el Salmo 32, versículos 3 y 4, David llegó a decir: mientras callé, porque él se había callado porque había pecado, quería tapar eso. Y conocen ustedes la historia de cómo tapó su pecado en ese momento. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Nadie ve por fuera, mira, sus huesos están viejos, no se ve. Pues se envejecían sus huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué le pasó a David mientras él no decía la verdad? Se envejecieron sus huesos. No vemos externamente, pero por dentro hay gente que está frágil, que está débil, que no está bien, que no está fuerte. La Biblia dice que la mano de Dios se agravó sobre él. O sea, Dios se puso en contra de él, imagínense. Alguien que tenía un llamado y fue llamado no por cualquier persona, por Dios. Alguien que estaba en un lugar de privilegio que Dios le había puesto en ese lugar, pero la mano de Dios se puso contra él. ¿Por qué? Porque Dios es verdad, no importa quién esté o quién no esté. No se mueve por sentimientos. Se agravó su mano sobre él. Dice, volvió, ahí termina diciendo, mi verdor en sequedades de verano. O sea, ya no fructificó, ya no prosperó, se secaba todo. Creo que nadie de nosotros quiere eso, ¿verdad? Nadie desea eso. ¿Qué hizo David? Lo que vos y yo tenemos que hacer si hoy nos encontramos de esa manera como él. El versículo 5 dice la palabra del Señor, mi pecado, ¿qué hizo David? Te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Iniquidad, hay una diferencia entre iniquidad y pecado. Iniquidad tiene que ver, aunque también es pecado, con algo que uno progresivamente va haciendo y va aumentando, va sosteniendo. No sale de ahí. No encubrí mi iniquidad. Dije,
Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿qué hay que hacer si hay pecado, si no hay verdad? ¿Qué hay que hacer? Confesar delante de Dios. Miren, quiero mostrarles algunos daños que este pecado oculto le había hecho a David. Si vos y yo miramos. ¿Por qué? Porque mucha gente se puede sentir así. Mucha gente puede tal vez identificarse con lo que le había pasado a David. Este pecado oculto, porque estaba guardado todavía durante ese tiempo, lo que causaba en David, perdió el agrado de Dios. A veces uno no se da cuenta enseguida, ¿será que le agrado o no le agrado? ¿Cómo estará Dios conmigo? A veces no nos damos cuenta enseguida de eso. Perdió el agrado de Dios, perdió las bendiciones de Dios, empezó a perder aquellas cosas que un día Dios le había dado, perdió la paz en su reinado. Esa paz se fue. Imagínense, si la palabra de Dios dice que Él puede darnos paz en medio de la tormenta, significa que Él no siempre quita la tormenta, pero sí nos da paz en medio de la tormenta. Entonces, ¿por qué a veces no hay tormentas afuera, pero hay tormenta acá adentro? Hay que mirar, hay que analizar, hay que ver qué está pasando. Causó un desenfreno moral en su casa, sus hijos empezaron a... Eso pasó en su casa. Afectó a sus hijos, murieron algunos físicamente. Otro entró en rebeldía, o sea, fue triste. Hay un salmo que es el 51 también que muestra cómo la vida de David fue afectada. Ahí si querés, quitar fotos y profundizar después mirando esos pasajes. Pero ¿sabes qué? No sé si hay otra lámina ahí de cómo la vida de David fue afectada en su conciencia, en su mente. Y también pasó a la parte física. ¿Por qué? Porque a veces nuestra mayor batalla está en nuestra mente. Uno ni siquiera se da cuenta, pero las guerras más profundas a veces están acá en la mente. Él sentía todo el tiempo que su conciencia, su mente no estaba pura, estaba sucia. Él se sentía en pecado, se sentía mal. Él tenía una permanente tristeza. Permanente tristeza. Es un arrepentimiento que él no conseguía todavía hacer. Se sentía alejado del Espíritu del Señor y ni qué decir del gozo de la salvación. Por eso él pedía ahí, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Todo eso el enemigo puede hacer. A veces nosotros pensamos, alguien está en pecado, ¡pam! Un rayo va a caer sobre él y a veces uno no se da cuenta. Son cosas acá adentro que empiezan a pasar, empiezan a desestabilizarnos y empiezan a deshacer todo. Su salud física fue tocada, psicológica. Pero qué lindo que él no terminó así sus días. Dice la palabra en el Salmo 101, versículo 7, algo que vos y yo tenemos que pedir al Señor: no habitará dentro de mi casa, papá y mamá, el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Vos y yo, esa identidad de la verdad tiene que ser algo que nos caracterice a vos y a mí como papá, mamá, y transmitamos a nuestros hijos. Va a ser una guerra, es una guerra. Pero yo no quiero hijos mentirosos en mi casa y creo que vos tampoco. Porque si le mienten a otros, no hay que vos digas, vos sabés que a todos le mienten menos a mí. No, ellos son más letrados que vos, te mienten el doble seguramente. Te ponen la carita todo bien, pero no. ¿Por qué? Porque esas cualidades no son para un lado sí, acá el pecado y ahí no, es algo completo, inherente en la vida. Y vos y yo necesitamos hablar, papá, mamá, tenemos que ser ejemplo de eso. Porque muchas veces no tiene que ver con que vos y yo le digamos, mira, hijos, a partir de ahora el mentiroso le voy a garrotear y punto final y dejamos en palabras. No, va a ser una constante y va a tener que ver con ellos. No solo van a escuchar lo que le decimos, sino lo que hacemos. Por ejemplo, ¡ting!, toca el timbre o aplauden ahí en tu casa. Venimos a cobrar por, no sé. ¿Y qué vos le decís? Andá a decirle que no estoy. Pero el versículo le dejamos que ellos, ¿verdad? Entonces no condicen las palabras con lo que finalmente hacemos. David oraba en el Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia.
Versículo 29, aparta de mí el camino de ¿qué? Es la mentira. Y en tu misericordia concédeme tu ley. Qué importante que nosotros le pidamos eso al Señor, que aprendamos a vivir en la verdad. ¿Por qué? Pues yo tenemos que vivir en la verdad porque las apariencias no nos van a salvar. No te van a salvar las apariencias, no nos sirven. Tenemos que vivir en la verdad. ¿Por qué? Porque las mentiras del diablo van a confundirnos, van a lastimarnos y terminar por apartarnos del Señor, por apartarnos de su voluntad, de las cosas que tienen que ver con Él. Por eso tenemos que vivir en la verdad, en aquello que tiene que ver con el Señor para nuestras vidas. La mentira muchas veces va a venir a querer trabajar en nuestra mente y vos y yo tenemos que sacar ahí la verdad del Señor. Por eso hay que conocer la verdad que es la palabra de Dios. Hay momentos donde esa mentira del enemigo te va a decir no hay más nada que hacer, pero ¿cuál es la verdad? Que para Dios no hay absolutamente nada que sea imposible. ¿Cuál es esa mentira del enemigo que va a querer venir ahí a meterse? Vos no valés, vos no servís, nadie te quiere, pero ¿cuál es la verdad? Que Dios dice, antes de que te forme en el vientre de tu madre, yo ya te había escogido para grandes cosas. Que de tal manera Él nos ama, que dio a su único hijo para venir a morir por cada uno de nosotros. Mentira del diablo que vos y yo no valemos, que no servimos, que nadie, no. Diablo puede venir con esa mentira, esta tribulación, esta prueba, no vas a vencer, no vas a superar esta adversidad, pero ¿cuál es la verdad? Que la palabra dice que acá en el mundo vamos a tener tribulación, pero confiad, yo he vencido. La Biblia dice que al que cree todo le es posible, entonces hay que sacar las mentiras. Número 2, Oseas capítulo 4, versículo 1, la palabra dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ya hablamos de eso, ni que tampoco no había misericordia. No había misericordia. No había misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es una virtud de compadecerse con gente que está sufriendo, con gente que tiene algún tipo de miseria. Tener piedad, tener compasión de esa persona. La misericordia, si miramos bíblicamente, se entiende como una actitud de compasión, de bondad, de perdón. Se manifiesta con actos de amabilidad, de asistencia al necesitado, de ayudar al que necesita perdón, de ayudar a aquel que necesita reconciliación. Y la misericordia que Dios da es mucho más grande que la que los seres humanos podemos dar a alguien. La misericordia de Dios, vos y yo también tenemos que saber que es mucho más grande que los pecados que cualquiera de nosotros ha podido cometer. Aquella misericordia que viene de parte de Dios. Él nos conoce completamente, conoce la lucha, la prueba, la adversidad, la debilidad de cada uno, los fallos de cada uno, pero aún así nos elige y nos da nueva oportunidad. Nos abre nuevas puertas para volver a reconciliarnos con Él. ¿Cuánta gente puede ser que a vos o a mí nos dijo, bueno, ya basta? Y terminó una relación, terminó un contrato, terminó una amistad. ¿Por qué? Porque ya terminó ya. Ya una, dos, tres, ya cuántas veces. Y imagínense si Dios hubiese obrado de esa manera con alguno de nosotros. Que no diga, mira, bueno, te perdoné enero, febrero, marzo, abril, mayo. De joder, junio ya. No, imagínense. Pero su misericordia se ha vuelto a renovar. Qué tremendo es esto de la misericordia. ¿Por qué? Porque todos nosotros queremos cuando necesitamos que otros tengan misericordia de nosotros. Queremos que Dios sí o sí tenga, hasta tenemos más o menos, si conocemos algo de la palabra, su misericordia se renueva. Bueno, ahí está la misericordia de Dios, pero todos nosotros cuando necesitamos queremos que los otros tengan consideración de nosotros, queremos que los otros nos comprendan, que los otros tengan piedad, que los otros nos perdonen, nos den oportunidad de reconciliación. Pero cuando a mí me toca tener misericordia de otro, ¿qué tal?
Cuando a vos te toca extender misericordia para con otro, ¿qué tal? Porque acá la Biblia en Oseas 4:1 decía que él contendía con el pueblo porque no tenía verdad y porque no tenía misericordia. No es que Dios no tenía verdad o misericordia, él sí la tenía, pero el pueblo no la estaba teniendo para con su prójimo. Y la identidad de un verdadero hijo, de una verdadera hija de Dios, tiene que ver con que así como Dios perdona, yo también tengo que perdonar a otros. Que así como Dios restaura, yo también tengo que hacer eso con otros. Que así como Dios me sana, yo trabaje para ayudar a sanar a otros. Que así como Dios me levanta, yo vea para levantar a otro. Amén o no amén. Salmo 103 dice la palabra del Señor, versículos 8 al 11, misericordioso y clemente es Jehová. Y agrega otras virtudes, cualidades de su identidad, lento para la ira, grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. ¿Hace cuánto estás guardando enojo vos? Porque acá dice no guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Imagínense si Él hacía conforme a nuestras iniquidades con nosotros. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Qué tremendo es nuestro Dios. Qué increíble la misericordia. Efesios capítulo 2 en el Nuevo Testamento, versículos 4 y 5, dice la palabra, pero Dios que es rico en ¿qué cosa? Misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y aclara que por gracia somos salvos. ¿Qué quiere decirnos esto? Que donde habita la misericordia está Dios. Donde habita la misericordia está Dios. Esto también tiene que plantearnos y dejarnos en claro que donde no habita la misericordia es porque no está Dios ahí. Porque si Él es rico en misericordia, o sea, deja bien en claro de que Él es rico en misericordia para que nadie diga se le acabó a Dios la misericordia. Más si gente desastre ya hubo tiempo atrás, ahora ya escasea. No, es rico en misericordia. Por eso hoy yo tenemos que mirar, analizar nuestras vidas. El Señor contendía. Y miren, ser misericordioso no tiene que ver con callar las fallas de otros, no. Hay que hablar cuando hay que hablar y donde hay que hablar. No tiene que ver con ocultar nada. Dios jamás ocultaba nada. Pero tiene que ver con que aunque ha fallado, aunque ha pecado, aunque se ha equivocado como cualquiera de nosotros, Él nos vuelve a dar una oportunidad nueva. Así como al hijo pródigo, le saca esas ropas sucias, le vuelve a poner las ropas reales y le dice, vamos para adelante. Como hijo de Dios, esa identidad tiene que estar en nuestra vida. Ser personas misericordiosas. El que está acusando todo el tiempo, la Biblia dice que el acusador de los hermanos, ese es el diablo. Y pues yo que tenemos que ser misericordiosos. Misericordiosos. Un hombre llamado Alexander Pope decía, enséñame a comprender la pena ajena, a ocultar la falta que veo, a mostrar misericordia a los demás, a mostrar misericordia a mí, porque a veces no solo es misericordia para con los otros, hay gente que ni para él o ella misma se tiene misericordia. El Señor decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero ¿qué pasa con aquellos que no se aman a sí mismos? Que se detestan a sí mismos. Que no se dan ni siquiera ellos una oportunidad a sí mismos. ¿Cómo van a amar al prójimo? Pudiste haber fallado y a veces el que más se condena es uno mismo. ¿Qué más dice? ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Por qué hice así? ¿Por qué me apuré? ¿O por qué tardé? ¿O por qué? Si yo sabía así. Y uno se lamenta y está tiempo de misericordia, tiempo de que eso pueda identificar a nuestras vidas. Salmo 94, 18, David, el que falló, el que se había
equivocado. En el Salmo 94, versículo 18, dice la palabra del Señor: cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Por eso es tan tremenda, tan inentendible muchas veces nuestra relación con el Señor, porque aunque estamos ahí a punto de resbalar, ahí a punto, esa misericordia del Señor nos vuelve a sustentar, nos vuelve a agarrar, a decir, mira, vamos para adelante, hay propósito, hay camino contigo. Cuando vos y yo estamos propicios a caer, ahí Dios levanta su misericordia y nos sustenta. Por eso vos y yo necesitamos recargarnos de la presencia del Señor. Así como tu teléfono necesita recargar su batería todos los días, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro interior también necesita recargarse. A veces estamos tan vacíos por dentro y qué bueno que lo podamos hacer en el Señor. Sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la palabra del Señor. Por eso tenemos que caminar en esa identidad de hijos e hijas del Señor en verdad, en misericordia. ¿Por qué? Porque la oscuridad no va a poder expulsar la oscuridad. La luz es la que va a poder expulsar la oscuridad. En un mundo de tanto odio, el odio no va a poder, no es que va a ser más grande el odio y expulsa el odio y no entra, no. El odio no va a poder expulsar el odio, pero el amor y la misericordia sí van a poder hacerlo. Y tercero y último, Oseas 4, versículo 1, la palabra dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Jehová contiende muchas veces? ¿Por qué Jehová va en contra? Porque no hay conocimiento de Él. No hay conocimiento de Él. Conocemos de cualquier cosa, muchas veces menos de Dios. Conocemos todos los tips sobre comida, sobre belleza, sobre deporte, sobre las series, sobre historia, sobre ciencia, lo que vos quieras muchas veces, pero no conocemos de Dios. El versículo 6 de Oseas 4 amplía y todavía profundiza más respecto al problema de conocimiento y dice: mi pueblo, Oseas 4:6, fue destruido porque le faltó ¿qué cosa? A veces nos falta conocimiento y en estos tiempos es muy importante eso. Conocimiento de Dios, no es otro tipo de conocimiento. A darnos cuenta que podemos luchar aunque la crisis financiera pueda ser difícil. Conocimiento de Dios para poder entender a nuestro cónyuge en las diferentes etapas, situaciones de la vida. Y de ver cómo Él puede obrar. Conocimiento de Dios para ver que una caída, un mal, un final no es porque debería ser, no es para que sea el final de nuestra historia. Pero para eso se necesita conocimiento de Dios. Si vos y yo tenemos conocimiento de novela, de serie, de reel y de cualquier cosa que no tenga que ver con el Señor, ¿qué hacemos en el momento donde lo que se necesita no es la novela, no es la serie, no es el tip de comida, de moda, de ropa, sino lo que se necesita para salvar esa situación se llama Jesucristo de Nazaret? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y el profeta decía, miren, no era porque no habían maestros, no era porque no había oportunidad de enseñar, era porque acá dice la Biblia, por cuanto desechaste el conocimiento. O si no me voy a ir a la célula desechando conocimiento, no voy a ir a congregarme, desechar conocimiento, no voy a leer hoy la palabra, ser mi guía al conquistador, mi devocional, desechando conocimiento. Porque ahí está, acá el Señor te quiere hablar, el Señor te quiere ministrar y no. Miren, habla sobre nuestros hijos incluso, puesto que olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos, dice acá la palabra.
Eso es porque la palabra siempre deja en claro que nuestras decisiones afectan a nuestras generaciones. Por eso no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Yo siempre me pregunto, ¿de qué uno se agarra si no se agarra de Dios? Porque crisis, problemas, tribulaciones, todos tenemos. Y ahí viene el problema, ¿en qué nos agarramos? Porque hay gente que ahí cuando viene esa situación se agarra del alcohol, se agarra de las drogas, se agarra de el amor de otra persona. A veces se agarra en encerrarse a ir a jugar juegos de azar, a veces se agarra en cualquier cosa que calma de manera temporal algo, alivia de momento temporal, pero no da algo total. Jeremías capítulo 9, ya estamos cerca de terminar, versículos 23 y 24, dice la Biblia, así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. ¿En dónde? ¿En dónde Él hace todo eso? Eso es para aquellos que a veces dicen, no, todo lo que es de la Biblia, religión, palabra de Dios, todo para allá en el aire, allá en el cielo. No, acá dice, esto es misericordia, juicio y justicia. Él hace acá en la tierra y va a ser notorio en este tiempo. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, Él está diciendo acá, yo quiero que hagan eso. Si se van a alabar, bueno, que sea en conocerme, en entenderme. Entonces, bueno, voy a dejar eso para mañana. No, la mejor preparación que nosotros podemos hacer para nuestro futuro es dar lo mejor ahora en el presente, decir, Señor, ahora te voy a buscar, ahora me voy a preparar, voy a aprovechar mis días, voy a enfocarme, no voy a desperdiciar absolutamente nada, porque el conocer a Dios es el resultado de tener una relación con Él. ¿Cómo tenemos una relación con Él? A través de su palabra, orando por medio de su Espíritu. Va a llegar a ciertos objetivos en el trabajo, bueno, una disciplina para llegar. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, último pasaje que quiero leer en esta mañana. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante, ¿qué cosa? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué cosas? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Qué importante por eso el conocimiento del Señor, porque hay mucha gente que dice, lo que necesito es fuerza, lo que necesito es energía. Ayer ponía yo a la tardecita, bueno, si alguien quería hacer preguntas y muchas veces hablamos ahí con la gente en las redes sociales y mucha gente ayer sábado me decía, ¿qué hago? No tengo fuerza, estoy súper mal. Una persona me puso, hoy va a ser el segundo mes que estoy tomando pastillas para dormir y tomo a la tarde para dormir la siesta y vuelvo a tomar a la noche, estoy súper mal. Y mucha gente contando que necesitaba un alivio temporal. ¿Qué puedo hacer para tener un alivio temporal? ¿Sabes qué, yo necesitamos conocer la palabra del Señor, porque Jesús no da alivio temporal, Él da salvación y transformación total, y Él puede hacer algo para siempre en nuestra vida. Que yo podamos ser tocados por la poderosa mano de Dios, no para una tarde, no para una noche, sino para una transformación de toda una vida. Que yo no tengamos que depender ahí de esas pastillas para dormir, de aquel cuidado para poder tranquilizarnos. No, que podamos conocer la palabra de Dios, empezar a vernos como Él nos ve, empezar a entender para qué Él nos llamó y que no se equivocó al llamarnos, entender que Él es misericordioso,
Entender que no hay límites para lo que Dios puede hacer con una persona que se consagra, se entrega totalmente al Señor. Pero el problema es que hoy en día algunos conocen más de los placeres del mundo que de Dios. Conocen más de los tips de filósofos, deportistas, modelos, de cualquier cosa. No está mal si podés agregar valor, conocimiento a tu vida con eso, pero está mal si no conoces a tu Salvador, si no conoces a tu Creador, si no conoces a aquel que puede levantarte de una caída, aquel que puede salvarte de cualquier situación adversa. Si a alguien tenemos que conocer en este tiempo, iglesia, es a Dios. Tu casa necesita conocer a Dios de verdad, no de apariencia, no de liturgia religiosa. Tiene que estar no pegado ahí en la pared, tiene que estar sellado en el corazón. Y cuando esté acá en el corazón empieza a salir en nuestras bocas, porque la abundancia del corazón empieza a hablar la boca. Y entonces en vez de salir maldición, sale bendición. En vez de salir condenación, sale palabra de liberación. En vez de sacar palabras que hieren, empiezan a salir palabras que sanan. En vez de ser esas palabras destructivas, empiezan a ser palabras constructivas. Y la gloria del Señor empieza a llenarse en una casa donde se empieza a hablar en conocimiento de Dios. Ella no vas a estar diciendo, ahora sí que no fuimos al mazo, esta familia se echó a perder, mi peor error fue casarme contigo, el peor error fue tener estos hijos. No. Ahí vas a empezar a soltar palabra de Dios y vas a decir, esta leve tribulación momentánea no se compara con el peso de gloria que ha de venir. El Señor algo me está queriendo enseñar en este desierto, porque ¿saben qué? En el desierto Dios no solamente nos lleva a veces para apartarnos, a veces ahí es el lugar para hablarnos. A veces ahí es el lugar para llamarnos a algo grande y poderoso como Él quería hacer. A veces en ese desierto, así como a Moisés, se va a aparecer esa zarza de fuego ardiendo. Ahí vas a tener un encuentro con el Señor. Y esa zarza no se va a quedar ahí afuera, sino que va a empezar a llenar tu vida como la de Moisés. Y a pesar de todas tus limitaciones humanas, no vas a tener miedo a enfrentar esas luchas humanas que tenés que hacer. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso necesitamos conocer al Señor. Conocer al Señor. Hay gente que dice, lo que daría por conocer a tal o cual persona. Lo que daría por una foto con ella o con él. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste ganas de conocer más a Jesús, de estar más con Él? Que nuestra identidad puedan estar estas tres cualidades, la verdad, la misericordia y también el conocimiento de Dios. Y vos vas a ver que tu vida va a ir en victoria. Yo te animo a que vos tengas esto presente para este mes que está iniciando, esta casi segunda etapa del año. Estamos en el último mes antes de entrar en la segunda fase de este año. ¿Qué voy yo podamos tomar? Bueno, me va a caracterizar de acá en adelante la verdad, la misericordia, conocimiento de Dios y empezar a meternos ahí. Si no había verdad, empezar a buscar, Señor, necesito ser libre de la mentira, de la falsedad, de la apariencia, porque ¿de qué sirve estar un minuto más en el camino equivocado? Si no había misericordia, empezar, así como voy yo, queremos misericordia, ser misericordiosos con otros. Si no había conocimiento, entonces si yo no voy a dejar de leer la palabra, porque habla de conocimiento de Dios. En el segundo semestre del Centro de Capacitación Bíblica yo voy a estar para estudiar la palabra, no voy a perderme las oportunidades que hay ahora el Congreso. Yo te animo a que vos seas parte, que no te pierdas esos días de grandes hombres, mujeres del Señor que van a enseñarnos, no algo que ellos en teoría conocen, algo que ellos viven en la práctica, en el día a día, y que les está dando resultados, que les está funcionando. Ya